Buen día, gusto saludarlos nuevamente. Bienvenidos a este momento de reflexión a través de este canal. Vamos a disponernos entonces, siguiendo con la lectura del Santo Evangelio según San Mateo, en este caso el capítulo 17, entre los versículos 1 al 13. Dispongámonos entonces. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Santiago y a su hermano Juan y los llevó aparte a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos, su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. De pronto se les aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres, levantaremos aquí mismo 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y se oyó una voz que decía: Este es mi Hijo, muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron con el rostro en tierra, llenos de temor. Jesús se acercó a ellos y tocándolos les dijo: Levántense, no tengan miedo. Cuando alzaron los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús. Él estaba solo. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No hablen a nadie de esta visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Entonces los discípulos preguntaron: ¿Por qué dicen los escribas que primero debe venir Elías? Él respondió: Si Elías debe venir a poner orden en todas las cosas, claro. Pero les aseguro que Elías ya ha venido y no lo han reconocido, sino que hicieron con él lo que quisieron, y también harán padecer al Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Antes de iniciar esta reflexión, quiero exponerles algo que nos puede ilustrar lo relatado en el Evangelio. Es referente a nuestra composición humana. Hemos estado convencidos siempre que lo material es tal vez lo único tangible y por lo que debemos asegurarnos, o nos aseguramos a veces que es lo único que existe, ya que es percibido por nuestros sentidos. Sin embargo, también hay que entender que en el mundo, o el mundo está hecho de otras cosas que no percibimos, como esas cosas materiales o densas, pero que están ahí. Es, en primer lugar, esa energía que emana de las mismas cosas materiales, como el calor, el frío, la radiación, el sonido e incluso la luz, entre muchas otras. Son todos estos elementos no visibles y sin embargo existen. Están presentes y son esenciales para la existencia. Así también hay en nuestro cuerpo energía que nos permite movernos y realizar todas transformaciones endocrinas, las cuales dan orden a la funcionalidad de las células y asimismo a los órganos. Esta energía es recibida a través de las sustancias que nosotros adquirimos de manera externa, en este caso los alimentos, el agua, la energía solar y otras que hacen posible todas las transformaciones materiales, fisiológicas, tanto físicas como químicas en nuestro cuerpo, dándonos esa fuerza, energía para realizar todo tipo de actividades. Eso lo tenemos claro. Pero en ese mismo orden de relaciones, existe en cada ser sobre el mundo y en nosotros especialmente, los humanos, una fuerza intangible que hace que todo se pueda ejecutar. Es la fuerza espiritual, que en el caso del ser humano la hemos denominado espíritu, alma, ¿sí? Para nuestro entender. Pero también otros la llaman el cuerpo etéreo o el espíritu, esencia divina para nosotros. Y es la fuerza que hace posible que la energía actúe, oiga, energía, en cada una de las partes de nuestro cuerpo, desde el más pequeño átomo hasta nuestro cuerpo mismo. Esta fuerza que nos da, que no es energía, oigan, es diferente, y que no es materia,
hace que todo funcione. Sin ella nada funciona. Es la fuerza que intersecta todo, que relaciona todo, que permite todo, que todo funcione. Esa fuerza está en la relación de todo lo existente y se ubica en los más pequeños átomos, hasta en aquellas cosas infinitesimales, esas pequeñísimas cosas. Eso es fuera de los elementos, allá, dentro de resquicios de la materialidad. Ahí está esa fuerza. Esa fuerza es pura, es la que hace que todo tenga un sustento. Incluso ni siquiera los científicos la han podido identificar, pero ahí está la fuerza con toda la energía que hace posible. Esa fuerza es vida. Y ese espíritu de vida es tan real y tangible que si se concentra, se hace superior a la misma materia y la hace desvanecerse y convertir todo en fuerza espiritual. Ese es el legado que tenemos nosotros como seres humanos. Por tanto, esta transmutación y transfiguración es la que se refleja en el cuerpo del Maestro. Dice así: allí se transfiguró en presencia de ellos, su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Este es el reflejo perfecto de alguien que ha logrado la supremacía sobre la materia. El resplandor de la luz, como visión que experimentaron los apóstoles frente a Jesús, es simplemente la transmutación que hace lo material cuando sucumbe a la energía que la sostiene. En este caso, en el caso de nosotros, el espíritu debido, el alma. No olvidemos que Jesús fue un ser avanzado en los conocimientos del espíritu y muy bien preparado por sí mismo en la conciencia pura de su ser. Después de retirarse a los 12 años, ¿a dónde se fue? Es la pregunta. Pasó 18 años y no hemos sabido de él, pero sí sabemos, y por investigaciones, que se retiró a construirse en un profundo conocimiento espiritual. Y se cree que incluso está documentado, que su avance lo logró con ayuda de la fuerza espiritual, no solo del Juan Bautista de su momento, sino del aprendizaje en tierras como la India. Cuando la unidad entre hijo, que es la mente, y el espíritu, se unen, se hace conciencia, y en esa conciencia la materia ya no prevalece. Solo lo que podemos llamar energía superior, esa que finalmente sustenta todo. El resplendor de su ser es simplemente la gran explosión de energía divina desbordada desde el interior hasta los límites de su propio cuerpo, y revelarse en forma de luz. Es la presentación real del ángel, ese que posee Jesús dentro, que podemos nosotros y que tenemos nosotros, y que constituye todo ser, cuando se está en la conciencia perfecta de Dios. Por eso se ilumina. De pronto se les aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Siempre hemos tenido la duda que si hay otro mundo después de este, y que si el espíritu, ¿a dónde va cuando salga del cuerpo? Pues es importante saber que la vida, espíritu, es inmortal, que solo hace tránsito en el cuerpo humano, tierra, para que a través del vencimiento de esa transgresión material, este espíritu vuelva a ser libre en ese espacio infinito al que pertenece y al que ha pertenecido. Por eso los seres humanos somos criaturas únicas, especiales, privilegiadas, por nuestra constitución misma, de combinación entre materia y espíritu. Y para que el espíritu sea purificado, hay que pasar por esta transgresión, por esta tierra, por este mundo. Así, de esa manera, al identificarnos en ese espíritu, se establece esa purificación. Por eso Dios hace que haya un receptor temporal en el caso nuestro, en el cuerpo. Y Dios, en esta relación materia-espíritu, hace el aporte final, quizás el más grande, por supuesto. Y es hacer una razón.
que es otorgada a través de la mente que tenemos. Por eso le llamamos Hijo de Dios. Para que esta mente identifique esa relación perfecta ya establecida, cuerpo y espíritu, y esa mente y esa razón hagan que estos dos elementos se unifiquen y se autotransformen y transfiguren. Quiere decir que se pierda lo que no es presente y no es eterno, material, y quede develado el espíritu. Ese es el misterio, el gran misterio del enigma de la vida. Este misterio conocido y develado no solo por Jesús, sino por seres de otros tiempos, antecesores a Jesús, como grandes santos, grandes yogis, los grandes seres espirituales, incluso profetas, que lo lograron, están en esa misma dimensión espiritual que Jesús. Y en el caso de Isaías y Moisés y muchos otros, por eso es totalmente posible que en la dimensión espiritual nos podamos encontrar en comunión con estos seres y con muchos otros. Es el legado de haber obtenido la cristicidad perfecta. Por eso se rebelaron ante los apóstoles, para verificar que Jesús estaba en la misma grandeza espiritual. Él dentro del cuerpo todavía presente en la materia y los otros en el espíritu, ya condensados como cuerpos anteriores. Y que también nosotros podemos, a través de nuestra propia fe, lograr avanzar en este camino, tenga la certeza. Y se oyó una voz que decía: este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección, escúchenlo. La voz revelada es la secuencia perfecta del sonido, que se escucha en la absoluta unidad con Dios. Es el silenciar perfecto sobre todo sonido imaginado o sentido. Es el sonido profundo del silencio, es el amén constante que al ser puesto en la dimensión de los oídos humanos se transforma en sonidos que se hacen voz y palabra. Pero no es la palabra común desde la lengua, sino desde el corazón. Esta transmisión de lo que no se oye, pero que se escucha, en la dimensión espiritual, es la sinfonía del sonido perfecto anunciado. Aquí estoy en ti. Y este que me escucha es mi Hijo. Ese que me logra identificar es mi Hijo. Amado. Escucha él el sonido del Om, el sonido del Amén, la perfección del silencio. Esta voz es la voz de Dios. Es la perfecta unidad de todo. Es la trompeta sonora del ángel. Él es el esplendoroso sonido del trueno, de la campana, del rayo, de cualquier cosa en el silencio de la voz. Es la voz del Apocalipsis. Es la voz de la realización en Dios. Por eso los apóstoles caen ante tanta magnificencia, ante tanta perfección. Somos nosotros invitados a este encuentro. No lo dudes. Podemos entrar en esa dimensión. Es lo que nos dice el Maestro. Por eso lleva a esos dos discípulos. Aquí quiero tocar un tema que se da en ciertas culturas y quiero aclarar un poco sobre eso. Dice que la manera de oír a Dios o hablar con Él es alterando nuestros sentidos, con la ingesta de sustancias. Tengan mucho cuidado, porque alteran el cerebro y otras partes sensoriales. Y quizás personas en culturas avanzadas puedan lograr avances en esto. Pero cuidado, esto no es para todo el mundo. Y experimentando eso también se erra y se puede llegar a situaciones complicadas. Por tanto, Dios se percibe si se logra la unidad en conciencia con Él, no con hechos externos, sin necesidad de ningún agente externo o de ningún tipo de alucinógeno. Es claro que la dimensión y el sonido perfecto se logra a través de la conciencia misma, en Dios mismo. No hablen a nadie de esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite entre los muertos, dice Jesús a sus discípulos. Pues era importante para Jesús estar seguro del cumplimiento de lo ordenado por la voluntad divina, antes de caer en revelaciones que distrajeran a una comunidad inocente o falta de preparación o tal vez ignorante, que provoca siempre la perspicacia de las cosas a las cuales no le puede dar explicación.
Eso mismo nos ha confundido tal vez a nosotros y a otras generaciones en nuestro recorrido como seres humanos. Y en este caso, como seguidores de un maestro de luz, es que le creemos a medias, desafortunadamente, y solo le consideramos para que ayude en las necesidades, pero no nos hemos comprometido a realizar su verdad en nosotros. Entonces dejamos que sucedan las cosas triviales, el creer en la historia, en ver la historia, en aceptar la historia y tal vez practicar aparte de la historia que hemos escuchado, pero nunca nos hemos comprometido realmente con hacer la historia nosotros mismos. Eso nos pasa a todos. Por eso Jesús dice, hombres de poca fe, ¿no me creen? Entonces créanle a mis obras. ¿Y qué hemos hecho nosotros? Hoy es una pregunta para reflexionar. Oír, discutir, criticar, rechazar, conjeturar y en muchos otros casos no hemos creído. No hemos hecho práctico lo que Jesús quiso y enseñó y quiere que hagamos. No le cuenten a estos que son ignorantes, esperen a que yo les demuestre lo grande que es y ahí lo comprenderán. Nosotros ya lo vimos. Si no lo creemos, pues no somos seguidores. Eso es la claridad. Hay que creer. ¿Qué hacemos entonces? Tal vez todo esto sea una cosa fuerte e impactante para ustedes. Y mucho más si viene de una persona como esta criatura, un religioso, un católico, un reverendo o padre. Pero así son las cosas. Las cosas de Dios son así. El simple, cualquier ser en el mundo puede lograrlo, siempre que se comprometa con la verdad dada en el Maestro. Así que además de la inquietud, quiero dejar hoy en cada uno de ustedes esa posibilidad de reflexionar profundamente y de entender que no solo lo que vemos y tocamos es lo cierto, sino que hay mucho más que eso, más allá en un mundo no material. Este mundo material es tan pequeño e insignificante que se someterá y se somete a la inmensidad del mundo espiritual. Y todo lo podemos lograr. Creámosle al Maestro y experimentemos las obras del Maestro. Experimentemos las obras de Dios. Busquemos la voz y la grandeza. Transfiguración. Hay que seguir adelante. Así que indagamos, avancemos, razonemos, busquemos. Dios nos bendice para eso estamos. Ese es el objetivo. Adelante, en este momento de tribulaciones a veces, estas palabras son perfectas y hermosas. Así es de que todo lo que pase es perfecto y hermoso. Recuerden una cosa siempre, Dios está en ti y está esperando que tú lo descubras y lo hagas grande en ti mismo. Muchas gracias, muchas bendiciones, abrazos. Amén.